Todas las ideas de revoluciones hasta nuestra época comenzaron entre el siglo XVII y XIX, donde pensadores formularon nuevas ideologías criticando a la Iglesia y al reino. La gran revolución intelectual, que se llamó la Ilustración, sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia y la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor, ya que la vida de la mayoría de personas se basaba en la obediencia y la fe. Obedecían a la Iglesia, que ésta le decía que obedecieran al rey y éste afirmaba que lo había elegido Dios. La gente solo creía lo que decía la Biblia, no por lo que averiguaba por sus propios medios. Y estas ideas es el arma perfecta para el adoctrinamiento de las masas, ya que si alguien le decía que los primeros humanos habían sido expulsados del paraíso por desobedecer la palabra de Dios, entonces iban a obedecer por miedo, sí o sí. Uno de los precursores fue Isaac Newton, que estableció que el conocimiento no se adquiría por medio de la fe ciega, sino de la observación, y estableció las reglas universales, a lo que ahora llamaremos ciencia, y todos los seres humanos podíamos acceder a ella y estudiarla. Donde empezaron a formularse teorías del pensamiento empírico racional y las teorías del superhombre por Immanuel Kant, la era de la razón. Ya con esto nos alejaríamos sistemáticamente de la ignorancia impartida por la Iglesia en siglos anteriores, pasando de Descartes a Locke y analizando a los libertinos, como eran llamados, Galileo, Leibniz, Bacon, Spinoza. Cuando Newton muere, Voltaire se exilia en Inglaterra, asistiendo a su funeral, y este empieza a moverse libremente, ya que Inglaterra era protestante anglicano en ese entonces, y los poderes políticos estaban separados por el Parlamento, y Voltaire no era perseguido por la Iglesia, por su corriente filosófica. Este tenía una gran libertad, igual que Diderot, que fue el creador de la enciclopedia y fue llamado por el mismo Voltaire Sócrates. Ellos decían que la mejor arma contra la tiranía era la libertad de expresión. Después que se publicara la enciclopedia, fue llegando a todos los países, empezando con el país más católico del mundo, que era Portugal. Este sobrevivió al terremoto de Lisboa en 1755, donde fue un domingo en plena misa, y los feligreses se preguntaron, ¿y dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió esto? Y empezaron a cuestionarse. Con esto aprovechó el ilustrador Marqués de Pombal para reconstruir la ciudad destruida por el terremoto con nuevas infraestructuras y cambiando la idea de las personas hacia el progreso, siendo Lisboa la ciudad más actualizada para la época del mundo. Con ello nacen pensamientos progresistas por Erasmo Darwin, abuelo de Charles Darwin, donde se crea la primera industria textil en Inglaterra, y donde él afirmaba que el universo era progresista, las cosas mejoraban por generación, y negó todo lo que la Iglesia decía. La Iglesia nunca pudo refutar las teorías de Erasmus. La Ilustración había despojado al hombre del centro de todo, metiendo al hombre en él. La razón y la palabra tenían el poder del todo. Federico el Grande, el rey de Prusia, tenía una gran admiración por el progresismo y la Ilustración, y formó una orden de filosofía y de intelecto, uniéndose con Voltaire para hacer un manifiesto llamado el Anti-Maquiavelo, donde aclaraba cómo se debía gobernar. El libro propone hacer el bien ante todo el pueblo. Muchas ideas de estas fueron tomadas de modelo del filósofo chino Confucio, ya que establecía el conocimiento de la razón, aunque su meta era expandir su imperio, el imperio prusiano. Perdió muchos hombres prusianos y no le tocó de otra de que contratar mercenarios de otros países, debilitándolos y haciéndose crecer su ejército, reformando totalmente Prusia. Federico le abrió las puertas a todos los extranjeros pensantes para que cultivaran y vivieran en su imperio. No importaba la clase ni la ideología, trayendo al imperio muchos judíos pensantes. Se dice que él fue el primer rey masón que decidió unir todos los ritos en uno, en el grado 33. Se formó la Orden de los Masones de Baviera en 1776 por Adam Weishaupt, y estas ideas fueron ideales para la Revolución Francesa por Danton y Robespierre, ayudados por las obras de Voltaire, Montesquieu y Rousseau, y para la independencia de los Estados Unidos de América, por Thomas Jefferson, George Washington y Benjamin Franklin, ya que decían que todos los hombres somos iguales y podemos establecer un poder democrático progresista para el avance humano. A su vez, en Francia, en el Palacio de Versalles, era la mismísima bomba derrochadora de dinero, ya que para su mantenimiento era necesario muchos lingotes de oro, servidumbre, especias y muchas cosas más, ya que vivían 10.000 personas. Se dice que solamente para mantenerlo se necesitaba el 5% de todo el ingreso de Francia. Francia estaba en ruina, y más aún con el apoyo de los estadounidenses en la guerra de independencia.
Thomas Jefferson, el padre de la independencia de los Estados Unidos, fue a París a buscar apoyo para su nuevo país. Y él, con su respeto hacia la ilustración y a la masonería, se reunía con el matemático Condorcet, donde éste quería una reforma hacia el país, igualdad para todos. Y en 1789 el pueblo sale a la calle, llenos de odio, derrotan a la monarquía y toman la Bastilla, naciendo una constitución para los derechos del hombre y el ciudadano. Aunque él temía que la nueva república se convirtiera en un estado lleno de caos y la anarquía, donde se asesinaron miles de personas, entre los jacobinos y los girondinos, y hasta el mismísimo rey Luis XVI, en la guillotina en 1793, y después los mismos padres de la Revolución Francesa, Danton y Robespierre, en 1794. Hasta el mismo Condorcet fue encerrado hasta que murió. Esta revolución finalizó en 1799 gracias al golpe de estado por Napoleón Bonaparte, que había llegado de su expedición a Egipto, y al ver el caos y la anarquía no le tocó de otra. Napoleón fue arrestado por su amistad con Agustín Robespierre, que era hermano de Maximiliano Robespierre, pero después fue liberado, poniendo el fin de la Primera República y proclamándose como emperador en 1804. Napoleón, en su sueño de una Francia imperialista y grande, marca entre el año 1805 hasta 1815 las guerras napoleónicas, que conllevaron primero a Francia a tomar imperios como la Confederación del Rin, Bélgica, Holanda, Austria, Nápoles y Prusia, y después llegando a Moscú para conquistar Rusia, pero retirándose de ella por el agotamiento de sus ejércitos, desde luego. Cuando Napoleón se retiró, Francia estaba en caos, había hambre y escasez. El gobierno le tocó exiliarlo a la isla de Elba, pero este armó un ejército más grande, retomando París, y después quería conquistar otra vez Bélgica, pero perdió en la batalla de Waterloo contra los ingleses, rusos y prusianos, y fue el fin. Y este fue desterrado por los británicos en la isla de Santa Elena, y fue el fin de la Francia imperialista y el sueño francés por el dominio de Europa. Con las guerras napoleónicas, el Imperio español se debilitó y conllevó a producirse independencias en la mayor parte de América Latina entre 1810 y 1815, ya que había escasez de soldados españoles para cuidar sus virreinatos. Después del deceso del imperio, en el gobierno se instauraron varias monarquías con un jefe de estado, respetando a las leyes de una república. Estas fueron la de Luis XVIII, Carlos X y la de Luis Felipe de Orleans, que fue el último rey de Francia, con la revolución de 1848 dada por Napoleón III, y así se originó la Segunda República Francesa. Aunque Luis Felipe de Orleans ayudó a la construcción de la industria textil en Francia y creó el proletariado y la clase burguesa, dueña de las industrias. Con la revolución industrial, empezada en Inglaterra y después expandida en todas las partes del mundo, se inició a la sobrepoblación de las ciudades y a la creación de nuevos productos competitivos para la supremacía de la demanda, donde fue creada una clase burguesa, que eran los dueños de las industrias, y el proletariado, que eran los obreros que trabajaban en las industrias. Gracias a la invención de la máquina de vapor, hubo un aumento de la eficiencia para la realización de los productos en cantidades, aunque no todo era color de rosa, ya que el proletariado vivía en condiciones sanitarias pésimas y apenas el sueldo les alcanzaba para la comida. En 1848, tomando el ejemplo de la Revolución de Francia, que se creó la República Francesa, se dio la Revolución Alemana, donde se buscaba lograr un Estado nacional basado en la soberanía popular y los derechos humanos, que integrase todos los territorios alemanes, aunque esta fue fallida. Hasta que en 1849, un joven llamado Carlos Marx, de origen judío, a través de la dialéctica de Hegel, empieza a hacer escritos socialistas fundamentándose en la lucha de clases, en su libro El Manifiesto Comunista, publicado con Engels. Esta fue la base para el socialismo científico, y después publicándose el libro Das Kapital, también con la ayuda de su amigo Friedrich Engels. Se crea la Liga de los Comunistas. Muchos intelectuales de Europa seguían estos manifiestos para una clase social perfecta, que contara con la aprobación del Estado y teniendo un trabajo óptimo, vivienda digna y tener voz en el gobierno para todos los ciudadanos, como lo marcaba la democracia. Después de las guerras austro-prusianas y después la de franco-prusiana en 1870, se
se consiguió la unificación de Alemania por Otto von Bismarck como canciller y el Kaiser Guillermo I, dejando fuera al Imperio Austriaco. Y también se consiguió la unificación de Italia por Víctor Manuel. Se fueron creando sindicatos cada vez más fuertes, haciéndose muchas leyes a favor del proletariado, como lo que pasó en 1871 en la Comuna de París. Los trabajadores de la capital lucharon para ponerle fin a la explotación, opresión y organizar la sociedad en bases equitativas y justas, aunque toda esta fue reprimida por la clase burguesa. En 1880, Europa estaba en el cenit de su dominio mundial. Tras la revolución industrial y la explosión demográfica, Europa había logrado establecer una dominación política, económica y militar a nivel mundial, basada en una abrumadora superioridad técnica e intelectual. Reunía a una cuarta parte de la población mundial y cada año cientos de miles de europeos emigraban a países de ultramar. Mientras tanto, Austria quería expandir su territorio, igual que el Imperio Otomano y también Rusia, por lo que en 1904 a 1905 Rusia se pelea con Japón por los puertos en el Pacífico, siendo esta derrotada. Pero como Rusia vivía en una sociedad monárquica, esclavista, donde el proletariado no era respetado, se creó el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, tomando bases de la filosofía clásica alemana de Marx y Engels, la política inglesa y el socialismo utópico francés de Owen, Fourier y Saint-Simon. Se crearon los mencheviques y bolcheviques para poder cuestionarse la realidad de una sociedad rusa imperial zarista que combinaba los rasgos de atraso casi feudal en el campo, con un desarrollo capitalista en ciudades como Moscú y Petrogrado. Y en ese mismo año, después de la derrota de Rusia contra Japón, se convocó una manifestación en San Petersburgo para exigir reformas al zar Nicolás II, siendo esta duramente reprimida en lo que se conoce como el Domingo Sangriento. Se trató de un intento del pueblo ruso de liberarse de su zar y se caracterizó por los levantamientos y la huelga por parte de los trabajadores y de los campesinos, ya que mucha de esta era pacífica. Iba encabezada por un sacerdote, el clérigo Apolonovich Gapón. Él no respondía a ninguna consigna política, era fundamentalmente obrero y campesina, y al punto que numerosos obreros avanzaban llevando íconos religiosos y cruces, sin armas, hasta que la manifestación fue salvajemente aplastada por soldados de infantería y tropas cosacas, apostadas enfrente del Palacio de Invierno, que dispararon sucesivas descargas de fusilería contra la multitud desarmada. Los periódicos del momento hablaron de al menos 2.000 muertos. El zar Nicolás II, mientras tanto, no se encontraba en la ciudad, la había abandonado temiendo por su seguridad. Debido a todas estas noticias se generó una gran oleada de protestas en toda Rusia. Hizo posible que muchos elementos de la sociedad rusa emprendieran una protesta activa. Por ejemplo, en octubre, el efímero Soviet de San Petersburgo, un grupo menchevique liderado entonces por Trotsky, organizó la huelga de 200 fábricas, la Gran Huelga de Octubre, paralizando la capital rusa por días. Tras el fracaso de la revolución de 1905, uno de los voceros del partido bolchevique llamado Lenin sostuvo que la tarea de los socialdemócratas era prepararse para una nueva revolución que acabaría con la autocracia e instauraría un gobierno provisional de obreros y campesinos. Y este fue exiliado a Ginebra, igual que un georgiano que era súper marxista, ultra radical, llamado Stalin, que fue exiliado a Siberia. Después de estos acontecimientos, en Europa Oriental hacia 1912 y 1913, se dio parte a la Guerra de los Balcanes, la primera entre el Imperio Otomano y la Liga de los Balcanes, formada por Bulgaria, Montenegro, Grecia y Serbia, para expulsar definitivamente de Europa a los turcos, y la segunda a la Liga de los Balcanes contra Bulgaria, siendo Serbia anexionarse una gran parte del territorio y haciéndose fuerte. Posteriormente, el Imperio Austrohúngaro, que siempre había querido invadir Serbia, ahora sí tenía razón para hacerlo, ya que se quería anexionar Bosnia y Herzegovina, pero los austrohúngaros se la habían anexionado en 1908, cosa que enfureció a Serbia. Cuando el Imperio Austrohúngaro estaba más grande y quería expandir más su territorio, el 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria visitó Sarajevo, la capital de Bosnia, y allí un grupo de 6 militantes serbios bosnios mataron a Francisco Fernando, provocando la Primera Guerra Mundial, siendo Serbia apoyada por Rusia, Alemania y el Imperio Otomano apoyando a Austria.
y posteriormente uniéndose Inglaterra, Francia a Rusia por el Triple Entente. Después se añadieron Bélgica, Japón, Italia, Grecia, Arabia y los Estados Unidos. En 1917, cada uno de estos países tenía intereses de tierras quitadas por los países del eje. Cuando la guerra estaba en su auge, los alemanes estaban preocupados en el frente oriental de la guerra por la participación de Rusia y dejaron caer en sus tierras algo más poderoso que 1 millón de soldados. Espías alemanes contactaron a Lenin en Suiza y le dieron el paso para Moscú a reunirse con los bolcheviques. Rusia cada vez más estaba en crisis debido al grano que era reservado solamente a la burguesía zarista y el pueblo tenía hambre. El zar Nicolás II estaba en las filas del ejército para darle ánimo a sus soldados. Mientras tanto, se había formado un gobierno provisional de la burguesía y obreros que estaba en contra del zar y lo obligaron a renunciar. Después fue reemplazado este gobierno por Alexander Kerensky en marzo de 1917. Pero este gobierno provisional de mencheviques y socialistas no funcionó, ya que militares rusos aún seguían en la guerra contra Alemania y el pueblo cada vez más se moría de hambre. Cuando Lenin llega a Petrogrado, empieza a hacer propaganda para exigir los derechos a los obreros más pobres, hasta que el gobierno provisional lo detiene por traición y es exiliado a Finlandia. Pero este después regresa en octubre con la ayuda de sus partidarios y le da un golpe de estado al gobierno provisional, ya que consiguieron convencer a los trabajadores y a los soldados a ayudar a su causa. El 25 de octubre, calendario juliano, con el apoyo de los ciudadanos y militares, toman el Palacio de Invierno, que era el símbolo del poder zarista, estableciéndose un gobierno de obreros y campesinos. Posteriormente recibió apoyo del segundo Congreso de los Soviets, y con esto comenzó la dictadura del proletariado, donde promete una sociedad sin clases, y enseguida decretaron la desprivatización de las empresas. Todo le pertenecía ahora al Estado. Los bolcheviques empezaron su campaña hacia el poder, prohibieron las protestas, el derecho a la huelga, prohibieron los partidos políticos y a todos los que tuvieran ideas diferentes a la de ellos. Para ello, Lenin crea a su policía secreta llamada Cheka, que significaba Comisión para combatir la contrarrevolución y sabotaje. Esta organización fue direccionada por Dzerzhinsky, reclutando a los bolcheviques más radicales y déspotas, matando a 50.000 personas en toda la guerra civil. A pesar que Lenin se hizo con el poder, muchos partidarios zaristas querían volver a tomar el control de Rusia, formándose el Gran Ejército Blanco, ayudados por Inglaterra y Estados Unidos, y empieza la guerra civil matando a más de 10 millones de rusos. Pero Lenin tenía sus generales, como Stalin y Trotsky, y ellos empiezan a expulsar al ejército blanco de las ciudades y empiezan a expandir sus fronteras. Y en 1921, con la guerra civil en pie, se agotaba cada vez más la comida y miles de personas morían de hambre, ya que solo tenían derecho a 200 gramos de carne al mes. Lenin recapacita y promueve una nueva política económica, donde permite a las industrias desnacionalizadas y el restablecimiento al derecho hereditario. Pero para ello necesitarían dinero, tomarían las arcas de la Iglesia Ortodoxa. Pero el Partido Comunista proclama como secretario general a Stalin en 1922 y a Molotov, y es el fin de la guerra civil. Pero en 1924 Lenin muere y Stalin se encarga de organizar sabotaje, matar y exiliar a todos los miembros del Partido Comunista que atenten contra la supremacía de él. Aunque Trotsky tenía más aceptación ante los ciudadanos y los militantes, pero Stalin se encarga de organizar complots para exiliarlo y deportarlo. Stalin fue muy inteligente, ya que se encarga de hacerse con los medios de comunicación para que la propaganda siempre sea a su favor. Y en 1929 se hizo líder de la Unión Soviética. Su primera reforma fue la colectivización de todo el alimento procesado de los granjeros, y el que escondiera trigo y alimentos eran llevados a campos de concentración. Y así empezó la era del terror, llamada Holodomor, en ucraniano exterminación por hambre, donde las madres cocinaban a sus hijos más enfermos para darle de comer a sus otros hijos, para que estos no murieran de hambre. Y así se vivió el mayor horror del hambre del siglo XX. Con todas estas revoluciones vemos que el pueblo siempre se levanta y protesta porque tiene hambre, porque sus derechos humanos son violados, porque no se le da voz. Vemos que el gobierno opresor siempre va a querer callarlos porque no van a querer perder su poder, pero cuando se unen
todos pueden hacer grandes cambios, como en la Revolución Americana, la Revolución Francesa, la Revolución Alemana, la rusa, aunque esta última fue muy trágica. Pero ese es el lema de la democracia, darle voz a los que no tienen. El mejor arma contra la tiranía es la libertad de expresión. Suscríbete para ver más videos así. Bye.